La Espada y la Sombra apoya nuestros canales con tus donaciones en Patreon. Gracias. Libro 3. Capítulo 171. Regreso a Melindor. El grupo llegó a Melindor unos días después. Hace 3 años, me fui en un estado patético. Pero ahora estoy de regreso otra vez. A partir de hoy, nadie me mandará. Leguna no pudo evitarlo. Oye, Lei. Ven a pagarle al cochero, rápido. Debemos pagar nuestras cuentas. Kurdak lloró, Lei. Ven a llevarte el equipaje de Inye y Eirin. ¿Por qué no estás al tanto de estas cosas? Vera reprendió. Hermano mayor, tengo hambre. Vamos a comer algo. Y Nilis hizo una seña. Gracias, hermano mayor. Eirin fue la única que le habló con respeto. La buena vibra que sentía se desvaneció y su declaración se desvaneció. Él y Kurdak siempre tenían que llevar el equipaje. Kurdak era el hermano mayor de Leguna, por lo que el niño siempre tenía que cargar con la mayor parte. No era diferente de un sirviente. Era el más fuerte del grupo, pero aún se sentaba al final del orden jerárquico. Vera estaba en la cima. Nadie podía enfrentarse a su mandón y porte. Ella fue gentil por momentos, pero esos fueron pocos y distantes entre sí y duraron solo unos segundos. Cuando ella dijo oeste, todos se fueron al oeste. Cuando dijo que era hora de comer, nadie se atrevió a beber. Ella era la más débil de las 3 luchadoras, pero ordenó a todos alrededor. No llevó las cosas demasiado lejos, aunque, por supuesto, demasiado lejos era un término muy relativo. Y Nilis era el segundo al mando. La niña era la más joven y la más débil, incluso más débil que Eirin, pero cabalgaba sobre los faldones de su hermana mayor y carecía del sentido del decoro de Eirin. Eirin fue tercera en la fila. Era pura, gentil y tímida hasta el punto de la cobardía. Su gracia salvadora fue que era mujer, lo que significaba que Vera e Nilis no la dejarían estar por debajo de los hombres. Kurdak fue cuarto solo porque era el amante de Vera y porque Leguna era menor que él. Las mujeres eran zorras y guardaban celosamente su poder, a pesar de que Kurdak estaba perfectamente preparado para ser el líder, e incluso nominalmente, dada su inteligencia y adaptabilidad. Leguna fue empujado al último lugar. Era un joven orgulloso, un orgullo que solo podía proteger mintiéndose a sí mismo y recordándose constantemente que era el más fuerte del grupo. No estaba en el último lugar porque era lamentable y le faltaba columna vertebral, ¿o no? Simplemente no podía molestarse en poner a todos los demás en su lugar. Sí, eso era todo, solo estaba complaciendo a las mujeres. La verdad, sin embargo, era descaradamente obvia. Leguna negoció el precio con el cochero, llevó el equipaje a la ciudad y pidió algo de comida. Entonces, ¿cómo planeas encontrar a Annie? Preguntó Vera, secándose la boca. Quería que su hermana pequeña volviera al grupo. Con eso, podría empujar a los hombres sucios hacia abajo aún más en la clasificación. Leguna se crispó notablemente cuando se mencionó a la niña. Todos conocen su personalidad, bueno, aparte de Eirin. Ella era fría e indiferente y no le importaba nada. A pesar de eso, Leguna la había enojado lo suficiente como para ahuyentarla. Todos se preguntaban qué tan enojada estaba todavía. Sabían que definitivamente todavía estaba enojada, ese tipo de furia no desaparecía con el tiempo. Sería malo si los atacara en el momento en que los vio. La idea de intervenir y sujetarla cruzó por sus mentes solo por un momento fugaz y envió escalofríos por la columna vertebral. Fuera de la cuestión. No lo sé, confesó Leguna, debería ir a ver a su padre primero. Él debería poder ayudarme. Al menos debería saber por qué está tan enojada. ¿El señor Marolit vive en Melindor? Preguntó Kurdak. Si ese fuera el caso, realmente tenía que visitarlo también. No podría llamarse a sí mismo un hombre si no le agradeciera por salvarles la vida 2 veces. No lo sé. Vivió aquí hace 3 años. Él es el que me envió a Lance. Sin embargo, no sé dónde está ahora. Vino a Lance varias veces, así que no sería sorprendente si no estaba aquí ahora. Deberíamos comprobar de todos modos, intervino Kurdak, sin embargo, busquemos un lugar para quedarnos primero. Iremos a echarle un vistazo una vez que nos hayamos instalado. ¿Todavía recuerdas dónde vivía? No claramente. Pero no debería ser difícil de encontrar. Solo podemos preguntar por ahí. El santo de la espada de tormenta es bien conocido aquí, alguien debería saber dónde vive. Bien. Una gran residencia construida en una ubicación privilegiada. Una enorme mansión en medio de la capital. Un letrero que decía Galestorm Mansion colgaba de la puerta de la entrada principal. ¡Guau! No pensé que el señor Marolit se quedara en un lugar tan lujoso, gritó Kurdak.
Melindor no podía igualar a Starfall, pero era apenas menos glorioso. Kurdak sabía lo difícil que era conseguir un lugar como este en medio de la ciudad. Tampoco estaba lejos del Palacio Imperial. Ah, todavía no has entrado. Es un gran desastre por dentro. Pensé que de alguna manera había ido a las afueras de la ciudad cuando vi el interior. Leguna refutó, poniendo los ojos en blanco. Solo había estado adentro por unos minutos, pero no podía olvidar el desastre que vio. Kurdak llamó a la puerta cortésmente. Marolit era un senil sin sentido, pero seguía siendo un santo espada y benefactor de Kurdak. Incluso si la otra parte fuera un perro, Kurdak seguiría siendo respetuoso. Una joven sirvienta abrió la puerta. ¿Qué deseas? Buen día. ¿Es esta la residencia del señor Marolit? Soy su amigo, sonrió suavemente Kurdak. La criada era bastante atractiva. Tenía la piel clara y buena figura. Ella no dejó de notar la mirada del hombre y frunció el ceño. El maestro no está aquí. ¿A dónde fue? Leguna intervino apresuradamente. Los ojos de la criada brillaron cuando vio al niño. No era poco atractivo, pero su sonrisa era siniestra. No lo sé. Nunca es fácil decir dónde está el amo. ¿Cómo podría un simple sirviente saber a dónde va? Entonces, ¿puedo saber si has visto a una chica increíblemente hermosa de mi edad con el pelo azul? Señorita Annie. ¿Cómo voy a saber dónde está? ¿Dónde está ella ahora? El rostro de Leguna se iluminó. Ella no está aquí. Está participando en un torneo en otro lugar. Definitivamente ganará su sección. Anunció la doncella con orgullo. ¿Un torneo? Recordó haber visto algo sobre un torneo en los tablones de anuncios de toda la ciudad. Pero como estaba buscando a Anelote con prisa, no se molestó en mirar los detalles. Bueno, puedes averiguarlo revisando los avisos tú mismo. La criada se movió para cerrar y alejarse. Espera un segundo, ¿dónde puedo encontrar a Annie? ¿Cómo puedo saber? ¿Quién crees que eres? Un mocoso apestoso como tú no puede simplemente referirse a ella así. Muy bien, déjalo ir. Tengo mejores cosas que hacer. Por favor, ayúdame. Leguna sacó una moneda de oro. Si Annie o Sir Marolit regresan, por favor díganles que Leguna vino de visita. Leguna pensó que el oro funcionaría, pero la criada no lo compró. Ofendió a la señora, eso es un desaire para mí, Liane. ¿Cómo podría caer tan bajo para aceptar dinero de él? Ella apartó la mano de Leguna, no quiero tu dinero. Ni siquiera pienses en molestar al amo o a nuestra ama. Usted. Leguna comenzó a entrar en pánico. Estaba fuera de la casa de Anelote pero no podía verla. Eso lo volvía loco. Trató de empujar la puerta para abrirla. Al ver que el mocoso estaba tratando de entrar por la fuerza en la mansión, Liane gritó. ¡Ah! Alguien está intentando irrumpir. Su grito fue tan agudo que Leguna se quedó en silencio. Sus manos cedieron y la sirvienta cerró la puerta. Oye. Abre la puerta. Soy amiga de Annie. Abre. Tengo más preguntas. Leguna gritó, golpeando la puerta. Cállate y vete. Llamaré a los guardias si no te vas ahora mismo. Leguna dejó de llamar a la puerta. Su rostro era la imagen de la decepción. Tenía miedo de encontrarse con Anelote, pero no podía dejar de perseguirla. Quería terminar esto lo más rápido posible para que las cosas pudieran volver a ser como solían ser. Extrañaba tanto a la chica que quería entrar por la fuerza en la mansión y encontrarla. ¿Qué debemos hacer? Preguntó Kurdak. Era el líder nominal del partido, pero no tenía poder real, y esto era algo entre Leguna y Annie. Él solo estaba aquí para apoyar. Leguna hizo tonterías mientras pensaba en su próximo movimiento, pero alguien interrumpió su línea de pensamiento. Muy bien, damas y caballeros. Disculpen mi intromisión, pero por favor expliquen lo que acaba de pasar. Si no me dan una respuesta satisfactoria, podría tener que invitarlos a la policía a tomar un té, dijo el hombre de mediana edad. De la nada. Capítulo 172 Torneo. ¿Alguien de la policía? Oh, sus uniformes se ven mucho mejor, susurró Leguna. Sus uniformes habían cambiado, pero Leguna reconoció la placa en el pecho del hombre. ¿Qué hacemos? Preguntó Vera. Esta era su primera vez en Chino y no estaba muy familiarizada con las leyes y regulaciones del imperio. Lo mejor era confiar en Leguna. Déjame ocuparme de eso, murmuró Leguna mientras sonreía al hombre de mediana edad. ¿El señor es de la policía? Señor, es un poco demasiado. Soy solo un agente, respondió el hombre de mediana edad con calma. Ustedes tres no son locales, ¿verdad? ¿Por qué dices eso? Hemos tenido muchos extranjeros aquí últimamente, la mayoría está aquí para el torneo.
Ustedes también deben estar aquí. Ustedes parecen guerreros, así que no puedo imaginar ninguna otra razón para que estén aquí. Aunque no entiendo por qué estás causando problemas aquí. No estamos causando ningún problema, respondió rápidamente Leuna, solo estamos buscando a alguien. Estaba un poco precipitado porque estoy ansioso por conocerlos. La dama que me estaba hablando hace un momento puede responder por mí. Puedes preguntarle si quieres. Leuna le ofreció al alguacil una moneda de oro mientras hablaba. El alguacil estaba bastante sorprendido. Podía decir que los tres eran más poderosos que la compañía promedio. No tenía la intención de causarles problemas indebidos, solo estaba haciendo su trabajo ya que parecían estar causando problemas. El hombre sonrió al chico generoso. Ya que es solo un malentendido, no haré un escándalo. Dijo mientras deslizaba la moneda en su bolsillo. Gracias, señor. Leuna se inclinó con entusiasmo. Oh, ¿podría preguntarle algo, señor? Oh, ¿qué quieres saber? Estoy interesado en este torneo que mencionaste. ¿Podrías contarme sobre él? No me importa, asintió el alguacil. Pasó los siguientes 5 minutos explicando el torneo. Oke y un imperio vecino, Stock, estaban en guerra y las cosas no pintaban demasiado bien. Oke se adentró profundamente en territorio enemigo cuando comenzó la guerra, pero Stock lanzó un fuerte contraataque hace un año y Oke estuvo a la defensiva desde entonces. Las líneas del frente estaban actualmente de regreso en la frontera de antes de la guerra. Las pérdidas consecutivas demolieron la moral del ejército y de los súbditos. Las cosas estaban muy inestables en este momento. El emperador decidió organizar un torneo para alejar a la gente de la guerra y animarla. Esperaba que una fuerte exhibición aumentara la moral de todos y posiblemente atrajera a algunos reclutas de fuera de las fronteras del imperio. El torneo tenía dos segmentos basados en los órdenes de potencia. Uno para el orden bajo y otro para el orden medio. Las personas con 1 a 7 estratos podrían participar en el primer segmento, y las personas con 8 a 14 estratos podrían participar en el segundo segmento. No tenía sentido tener un segmento de orden medio porque había muy pocos de ellos. Todo el imperio tenía menos de 100 guerreros de alto orden, y los magos del mismo nivel eran aún más raros. Todos también estaban ya al servicio del imperio, y los que no eran del imperio mismo eran grandes figuras en sus regiones de origen y no asistirían a algo como esto. El torneo fue principalmente para personas no afiliadas, pero el imperio inscribió a algunos de sus propios hombres. El torneo tenía una restricción de edad. El segmento de orden bajo solo estaba abierto para personas menores de 20 años, y el segmento de orden medio para aquellos menores de 50. Todos sabían que esto era para que solo aquellos con talento decente pudieran participar y evitaría que el torneo se llene de basura. Sin embargo, hubo una gran diferencia entre las dos restricciones. La primera restricción fue conseguir jóvenes talentosos que pudieran desarrollarse, por lo que la restricción fue lo más baja posible. El segundo fue diferente. Incluso si las personas tuvieran 40 años y, por lo tanto, no era probable que avanzaran mucho más, todavía eran bastante poderosas y, como tales, seguían siendo útiles. Leuna agradeció al alguacil y los tres se fueron. ¿Qué estás planeando? Kurdak preguntó mientras entraban en la posada. ¿Todavía vas a buscar a Annie? Sí. Así que vas a participar en el torneo, ¿verdad? Sí. El torneo estaba programado para suceder en medio mes y todavía había tiempo para registrarse. Fue una decisión apresurada, pero no pudo no hacerlo. Tenía que volver a ver a Anelote. La mansión tenía muchos sirvientes, pero nadie sabía dónde estaba, y parecía que no se lo dirían aunque lo supieran. Tampoco podía esperar a que ella regresara. Estaba seguro de que a ella le iría muy bien en el torneo, así que mientras él también lo hiciera bien, eventualmente se encontrarían. Kurdak esbozó una sonrisa y le lanzó a Vera una mirada. Está bien. Nos uniremos a ti. ¿Eh? Kurdak se encogió de hombros. No tenemos la oportunidad de unirnos a un torneo a menudo. No tenemos nada mejor que hacer y no solo queremos sentarnos a verlo, así que nos uniremos. Además, si logramos estar entre los primeros 32, conseguiré una moneda de oro. Hermana, ¿tú también lo crees? Preguntó Leguna. Vera estiró la cabeza con pereza, mostrando sus seductoras curvas. Sí. Esta chica vieja no ha tenido ninguna acción en un tiempo. Estoy muerta de aburrimiento. Está bien. Inscríbase esta tarde. Capítulo 173 Registro. A diferencia de Lance, 8/10 partes de Chino estaban ocupadas por humanos.
La mayor parte de la tierra del continente también era fértil y pintoresca. Si los humanos eran la raza principal en Lance, eran los gobernantes de Chino. Formaron dos grandes potencias en el continente. A saber, Oke y Stock. Sin embargo, solo un imperio, Stock, existía en el continente hace un siglo. Se le conocía coloquialmente como el Imperio del Sur y su territorio abarcaba casi todo el continente. Stock ya tenía 1000 años. La capital imperial solía ser Sorn, pero con el paso del tiempo la gente empezó a olvidar su nombre original. La ciudad finalmente recibió el nombre de Millennium Capital. Millennium se encontraba en el extremo sur del continente. Los extremos norte y sur de los continentes tenían culturas muy diferentes. Quizás porque fueron influenciados por los bárbaros de las tierras altas del extremo norte, los chinos del norte valoraban mucho la destreza marcial. No fue tan extremo como todos los entrenamientos domésticos en combate, pero los individuos con capacidad de impulso ocupaban el mismo rango que un mago de poder similar. Los sureños no pensaban así en absoluto. Los jefes musculosos eran apenas más que bárbaros en lo que a ellos respectaba. Adoraban el arcano arte de la hechicería. Solo los descerebrados se convirtieron en guerreros. Su desdén se extendió también a aquellos que valoraban la fuerza física y la destreza marcial. Los norteños eran idiotas incultos a sus ojos. Estas diferencias crecieron hasta convertirse en un odio irreconciliable entre los dos pueblos. Las dos partes libraron guerras menores durante siglos, pero el norte no se rebeló contra Stock hasta hace unas décadas cuando un duque de la región se declaró a sí mismo, su tierra y su pueblo independientes del imperio. Su nombre era Héctor Oke, padre del actual emperador, Larwin, y fundador del imperio. Condujo a los norteños contra el sur con bastante éxito y finalmente obligó al sur a reconocer su independencia. Con su victoria, declaró la formación del imperio, con Melindor como su capital. La insignia de la familia era un águila real con las alas extendidas. Héctor falleció 5 años después de fundar el imperio. Su único hijo, Larwin, de solo 26 años en ese momento, lo sucedió. Había heredado la inteligencia y la personalidad audaz de su padre, y rápidamente sofocó el caos que estalló a raíz de la muerte de su padre. Stock también había aprovechado la oportunidad para recuperar su tierra perdida, por lo que luego marchó contra ellos. Le tomó 2 años calmar todo, pero al final mantuvo firmemente el imperio en su férreo control. En los años que siguieron, Larwin no expandió el imperio. En cambio, expresó actitudes sinceras y amistosas hacia los bárbaros del norte y Lance. El emperador regordete y de mediana edad sabía lo débil que era el imperio recién fundado y que tenía que preparar un entorno seguro en el que construir sus cimientos primero. En todas las décadas de su gobierno, todavía tenía que hacer una sola cosa militar impresionante además de calmar al imperio poco después de su sucesión. Pero supervisó el mayor crecimiento económico del imperio en la historia de la región, incluso cuando los humanos se establecieron por primera vez en la Tierra. El crecimiento vio dividendos incluso para sus súbditos más pobres, lo que lo convirtió en un emperador muy querido. Sin embargo, el sur no había dejado de mirar y sabían lo que pensaba el emperador. A lo largo de los años, habían intentado iniciar otra guerra, pero el emperador nunca había mordido el anzuelo. Sin embargo, ya no podían jugar. Si se permitía que el imperio continuara con su crecimiento actual, pronto podría luchar con ellos en pie de igualdad, por lo que decidieron tirar por la borda toda pretensión y declarar la guerra abiertamente. Así que esa es la historia, murmuró Vera. El grupo se estaba preparando para registrarse para el torneo. No dudaron que muchos intentarían ganar el premio, pero los tres todavía estaban sorprendidos por la línea que se extendía a unas cuadras de la oficina de registro. Afortunadamente, era otoño, así que no hacía mucho calor. De lo contrario, el Kurdak se habría rescatado. El césped podía soportar la tortura, pero ni una ligera molestia en el termostato. Los tres charlaron mientras hacían cola. Su conversación finalmente se centró en la historia del imperio, que Leguna estaba feliz de narrar. Había escuchado casi todo lo que les había dicho hasta ahora del anciano. Era joven en ese momento, pero su entorno lo obligó a madurar rápidamente. De modo que escuchó con atención y recordó minuciosamente cada detalle de las historias del anciano. Él y Vera se sorprendieron al descubrir que Kurdak sabía bastante sobre el continente a pesar de ser de Lance, incluso corrigiendo a Leguna un par de veces. ¿Has estado aquí antes? Leguna preguntó con curiosidad. Kurdak solo sonrió. Es casi nuestro turno. Leguna volvió su mirada hacia la oficina para ver a una hermosa y dulce niña en el stand.
Había estado trabajando durante muchas horas hoy, pero una cálida sonrisa aún dominaba su rostro mientras llamaba al próximo solicitante de manera práctica. Buen día, jovencito, sonrió. Por alguna razón, Leguna no quería mostrar su apariencia real, por lo que se disfrazó. Su cambio fue solo menor, lo suficiente como para no ser reconocido, pero los trazos generales aún eran similares, especialmente su edad. Todavía aparecía en su adolescencia. Había creado una cara un poco más áspera para sí mismo, ciertamente no podría vestirse con ella como podría hacerlo con su cara real. Buen día, milady, le devolvió la sonrisa. ¿Nombre? Ley. ¿Años? 18. Oh, te ves un poco mayor, sonrió la niña de nuevo. El niño debe haber mentido sobre su edad, no es que realmente importara. La restricción de edad no era absoluta, sino más bien una pauta. Siempre que no fueran apenas lo suficientemente fuertes para calificar, podrían tener 1 o 2 años más. Así que no le hizo más preguntas, siempre y cuando no estuviese más de un par de años fuera. Sí, soy más joven de lo que parezco. ¿Participar en el segmento de bajo pedido? Se había entrenado un poco ella misma y podía decir que el niño no tenía un aura fuerte. Debería estar alrededor del 7º u 8º estrato. Si bien el segmento de orden medio estaba abierto a participantes con 7 a 14 estratos, ningún idiota con solo 8 soñaría con competir en esa categoría. Técnicamente, 8 pueden calificarlos para el orden medio, pero nunca podrían competir contra las personas que estaban en los bordes superiores de la categoría. Una diferencia de 6 estratos no se puede superar con habilidad. Un conejo podía ser tan hábil como quisiera, podía huir, pero no podía matar a un león. Como resultado, el límite real del segmento de orden medio se ubicó en alrededor de 10 a 11 estratos. La niña estaba bastante segura de que el niño se uniría al segmento de bajo nivel, pero preguntó por si acaso, y fue bueno que lo hiciera. No, el segmento de orden medio. ¿Eh? El segmento de orden medio. Pero, perdóname, pero necesitas tener 8 estratos como mínimo para participar. Tú, puedes probarme si quieres. Leguna no tenía la intención de revelar nada. Ser capaz de desarrollar 14 estratos a los 18 llamaría demasiado la atención. Entonces reveló solo sus primeros 8. Ímpetu del 8º estrato. Usted califica, anunció un tasador de mediana edad. ¿Estás seguro de que quieres unirte? La chica de nuevo. Gracias por la preocupación, pero estoy seguro. Bueno. No tenía ningún interés en pelear con un inscrito. Si quería unirse a la orden media, que así fuera. Su trabajo era anotar todos los detalles, no convencer a la gente de una forma u otra. Le pidió a Leguna algunos otros detalles y rápidamente llenó el formulario. La tarifa es un oro. Leguna sacó y se lo entregó. La tarifa del segmento de orden medio fue de 1 oro, el segmento de orden bajo 10 platas. Fue suficiente para disuadir a los debiluchos de probar suerte, pero no tanto para ahuyentar a posibles competidores decentes. Gracias. La competencia comienza en 11 días y lucharás el primer día. Prepárate bien mientras tanto. Gracias. Leguna se hizo a un lado y esperó a que sus amigos también se registraran. Su registro también se realizó sin problemas. Eran un poco más jóvenes para el segmento de orden medio, pero mucho menos extraños que Leguna. La niña sospechaba que Kurdad no era tan joven como dijo que era, y finalmente dejó de intentar conocer su edad real y simplemente anotó 30. Oye. Eso es 6 años mayor de lo que realmente soy. Kurdad casi saltó sobre el mostrador enfadado. Todavía es 10 años más joven de lo que parece, señor, respondió la niña con su sonrisa cautivadora. Kurdak salió pisando fuerte protestando en voz baja después de pagar la tarifa, persuadido por sus compañeros que apenas podían contener la risa. Capítulo 174 Reprimenda de Garona. Durante los siguientes días, Leguna sintió que el ya próspero Melindor se volvía aún más ocupado. Todo tipo de mercenarios y aventureros, incluso estoquianos, se dirigieron a la capital en masa. Los campeones del torneo recibirían 10.000 monedas de oro, una suma atractiva incluso para los magos de rango medio mayores. Trajo a innumerables personas a la ciudad como moscas a la mierda fresca. Naturalmente, muchos realmente no creían que pudieran confiar en su fuerza para obtener el primer lugar. Algunos con alta autoestima intentaron hacer trabajos paralelos aquí y allá. Algunos aceptaron apuestas, otros jugaron con sus posibles oponentes y otros trataron de hacer desaparecer al más fuerte. En solo 3 días, se registraron decenas de intentos de asesinato, 7 exitosos.
La mayoría de las víctimas eran personas respetables del continente, asesinadas porque tenían muchas posibilidades de ganar. Por supuesto, siempre fue posible que esto fuera solo el pago de un viejo rencor. La policía se estiró hasta el límite y tuvo que rechazar innumerables casos para centrarse en los problemas más urgentes, que cabrearon al emperador. Eventualmente se puso tan mal que el gran hombre trajo a la guardia de la ciudad para ayudar a mantener todo bajo control. ¿Por qué no estás ansioso? Mira esos dos. ¿Han estado entrenando sin parar?, preguntó Garona. Bueno, no estaba planeando obtener el primer lugar. Solo necesito llegar lo suficientemente lejos para conocer a Anie. No me importa ganar, respondió Leguna con pereza. Incluso Irine y Nilis se dieron cuenta de que en realidad no le importaba la competencia. ¿Qué tipo de actitud de mierda es esta? Eres mi discípulo. Habrá mucha gente mirando. No puedo exponer mis dones, ¿verdad? Leguna puso los ojos en blanco. No estoy seguro de poder llegar muy lejos sin Host of Darkness, así que ¿por qué suspirar por ello? Entonces finalmente sabes lo débil que eres en realidad, ¿eh? ¿Qué? Leguna se congeló. Finalmente te das cuenta de que no eres nada sin Host of Darkness. Leguna no supo cómo responder. Has estado confiando en tus dones en todas las batallas desde el problema de Inie. ¿No es conveniente? Para ser honesto, no te he visto pelear una sola batalla con tus propias fuerzas. Ni siquiera sé si tienes alguna fuerza, ¿es todo solo Host of Darkness? Yo, es cierto, sin embargo. Mis habilidades son más débiles que las de esos tipos. Garona sonrió. Tus dones son fuertes, sí, los colocaría entre los 3 más poderosos con los que me he encontrado, pero son solo ventajas que aumentan la fuerza ya existente. Solo pueden hacer mucho. No puede confiar en que sean su respuesta a todo. Si sigues confiando en ellos y nunca perfeccionas tu propia habilidad, nunca llegarás a ninguna parte. Ciertamente, no llegarás fácilmente al orden superior y nunca llegarás al nivel de los santos. ¿Era en serio? Puede que no haya muchos superdotados en comparación con la gente normal, pero hay muchísima gente normal. ¿Crees que son tan pocos? Garona presionó cuando Leguna no respondió. Leguna volvió a guardar silencio. Los números relativos son solo eso, números relativos. ¿Cuántos santos y mitos crees que hay? ¿20 más o menos? Leguna adivinó. Los santos y los mitos eran pocos y distantes entre sí, pero Leguna todavía había conocido a varios en su corta vida, santos, al menos. Creidon, Wayerlis, Marolit y su maestro, Garona estaban todos entre ellos. Esperaba que los mitos tuvieran que ser aún menos. ¿20? Ustedes los humanos están en la cima en este momento, pero están lejos de ser insuperables. Me quedaría estupefacto si hubiera más de 10. Ahora adivina. ¿Cuántos están dotados? No lo sé, la mitad de ellos en el mejor de los casos. Los regalos son solo pequeños impulsos, nada más. No te llevarán a ninguna parte sin trabajo duro, dedicación y autosuficiencia. Todos los fuertes confían en su propio talento y determinación para alcanzar sus alturas, dotados o no. ¿Cómo evalué a los 3 santos con los que nos hemos encontrado hasta ahora? Leguna cavilaba en silencio. Una vez le había preguntado a Garona sobre los 3 santos cuando no tenía nada mejor que hacer. Bueno, supongo que Wayerlis es un genio poco común. Pero se convirtió en santo por la suerte más que por el destino. Si todos tuvieran su fortuna, los expertos clasificados como santos serían tan comunes como el pelo de perro. Es el más débil de los 4. Marolit está loco, pero es muy fuerte. Tendría que trabajar duro para luchar por igual con él. Y si ambos usáramos nuestros dones, estaría librando una batalla cuesta arriba. Sin embargo, si lo tomo por sorpresa, moriría cada vez. Creidon, es un raro orco milagroso. No soy rival para él, incluso si lo tomo por sorpresa. En el mejor de los casos, podría herirlo. Es digno de su título. Incluyéndose a sí misma, Creidon sería la más fuerte, luego ella, seguida de Marolit y finalmente Wayerlis. El último no tenía ningún regalo, pero lo mismo era cierto para el primero. Los dones son fuertes, pero no pueden hacer nada por sí mismos. Si quieres gobernar el mundo solo con ellos, morirás de una muerte horrible en un callejón abandonado por los dioses. Y no olvide el costo que conllevan sus regalos. Incluso ha comenzado a afectar tu psique. Un escalofrío recorrió la espalda de Leguna. Habló de las cosas con Garona y decidió que no usaría el poder de Host of Darkness por un tiempo. Cuando se detuvo, su temperamento volvió a la normalidad rápidamente, era claramente un efecto secundario de su habilidad. Lo hizo feliz y triste a la vez.
Feliz de saber que no solo él estaba cambiando, sino triste porque no podía usar la mayor fuente de su fuerza como deseaba. Lei. Espero que lo entiendas ahora. No puede darse el lujo de confiar en sus dones. Perderás todo si lo haces. Maestro tiene razón, admitió Leguna, he confiado demasiado en mis dones. Sin embargo, no puedo culparte demasiado. Ha tenido pocas opciones para mantenerse con vida. Te has enfrentado a enemigos demasiado fuertes demasiado pronto. No estarías vivo ahora si no hubieras confiado en tus dones, lo consoló Garona. Ya había pasado varios meses con el niño. Ella conocía su historia. Su destino estuvo plagado de dificultades. No podía escapar o cambiar eso, pero podía cambiarse a sí mismo. Garona no contaba con que él lo hiciera solo, así que ella le echaba una mano. Ella esperaba que pudiera vivir una vida decente antes de que su destino finalmente lo alcanzara. Ella había querido hacer eso con su propia vida, pero no pudo. Solo esperaba que Leguna no muriera con los mismos remordimientos que ella. Capítulo 175. Vincent y Ger Leguna comenzó a trabajar mucho más duro en los días siguientes, incluso luchando por el primer lugar. Al final del día, comprendió lo débil que estaba. Si bien podría ser alguien que la gente normal no podría esperar igualar, sabía que sus habilidades aún eran insuficientes para permanecer imperturbable en el mundo. Si quería protegerse a sí mismo y a los que amaba, primero tenía que hacerse mucho más fuerte. Esta sensación de peligro puede no tener sentido, pero Leguna lo sintió claramente. Siempre tuvo la sensación de que muchas cosas complicadas y problemáticas estaban a la vuelta de la esquina y quería confiar en sus dones para resolverlo todo. Pero después del regaño de su maestro, entendió su error y comenzó a pulir sus habilidades. Se resolvió a no volver a utilizar sus dones a menos que fuera absolutamente necesario. Pasó un día tras otro mientras entrenaba con sus compañeros. Lo hicieron principalmente en un gimnasio cercano, un lugar especialmente diseñado para usuarios de ímpetu y magia. Contaba con equipos especiales e incluso albergaba clases para novatos. Las clases solo estaban disponibles para luchadores marciales. El imperio carecía gravemente de conocimientos mágicos. Mi hermosa Vera, debe ser el destino que te volviera a encontrar, exclamó Vincent. ¿Tú de nuevo, no te han golpeado lo suficiente? ¿Quieres otra ronda? Kurdak siseó. Este idiota había puesto su mirada en Vera. La gruesa ropa de otoño de Vera no podía ocultar sus seductoras curvas. El tonto ignoró a Kurdak y se pegó a Vera como una mosca molesta. Vincent era un guerrero de 14 estratos, decentemente fuerte. Aunque Kurdak era solo un estrato por debajo de él, su físico era mucho mejor que el del hombre. Al mismo tiempo, Kurdak era un mercenario con más de una década de experiencia, océanos más que Vincent. Los dos peleando por la mujer todos los días y Kurdak ganó cada vez. Afortunadamente, los dos conocían sus límites y no se lastimaron seriamente. Estaban en la capital y una gran conmoción aseguraría que los dos tuvieran muchos problemas. Se aseguraron de alquilar un espacio en el centro de entrenamiento para sus peleas. Vincent se fue a casa a descansar por unos días, pero ahora estaba de regreso y aparentemente se recuperó por completo. Incluso Kurdak tuvo que estar impresionado por su terquedad. No, el torneo está por comenzar. No desperdiciaré mi energía, respondió Vincent. Entonces, ¿por qué estás aquí? Estoy aquí para revisar a este pequeño. Vincent sonrió con frialdad, aún no sabes cómo se asignan las peleas, dado lo duro que has estado entrenando. Me han enfrentado a tu amigo en el tercer grupo. Solo piénsalo. Me pregunto si ocurrirá algún accidente en nuestro partido. Es realmente peligroso para un asesino de 9 estratos como él entrar en una pelea abierta contra alguien 5 estratos más fuerte. ¿Así que planeas ir tras él específicamente? Preguntó Kurdak. Nunca dije algo así. Solo estoy aquí para avisarte, se rió Vincent. Sabía que era un poco más débil que Kurdak, por lo que quería provocarlo para que lo golpeara en público, lo que debería llevarlo a la cárcel por unos días, incluso más si luchaba contra los agentes. Ya veo, fue todo lo que sacó del hombre. ¿Qué? Dije ya veo. ¿Qué tipo de reacción es esa? Vincent gritó frenéticamente mientras señalaba al niño, ¿no es tu hermano? ¿Tu mejor hermano? Sí, Kurdak asintió con seriedad. ¿No te preocupa que lo apunte? Si hago algo duro con él, podría morir. ¿No estás preocupado en absoluto? Vincent miró a Kurdak como si estuviera mirando a un tonto. Kurdak simplemente miró a Leguna y leyó la expresión de este. Leguna negó con la cabeza ligeramente. Yo, estoy realmente preocupado. Preocupado mi trasero.
¿Vas a dejar que se vaya? No, no lo haré. Él quiere pelear, así que no lo detendré. Entonces no estás jodidamente preocupado. Créeme, lo soy, frunció el ceño Kurdak. ¿Qué diablos acaba de pasar? Vincent se quejó. ¿Por qué diablos Kurdak no estaba preocupado en absoluto? Por supuesto. El bastardo debe estar tratando de insultarlo. No podía saber que Kurdak era tan indiferente porque no se preocupaba en absoluto. Había entrenado con su hermano pequeño a menudo y sabía lo fuerte que era. ¡Qué broma! Puede golpearme incluso sin sus dones. ¿Cómo diablos le vas a hacer algo? Debería estar más preocupado por ti si lo cabreas. Jeje, si realmente lo derrotas, te juro que no tomaré una mierda durante un mes. Está bien, Vincent. Casualmente, también estoy en el tercer grupo. Como amigo del señor Kurdak, no dejaré que lastimes a Leguna tan fácilmente, dijo otro hombre alto y guapo de mediana edad mientras se acercaba. Aunque no era tan grande como Kurdak, todavía estaba desgarrado. Junto con su aire de madurez, era realmente atractivo. Hermano Gerd. Kurdak sonrió. Gerd era un conocido reciente que había conocido recientemente en el centro. Era mucho más simpático que Vincent y se llevaba bien con el grupo. Incluso habían tomado una copa juntos un par de días antes. Señor Gerd, asintió Leguna. No tengas miedo, pequeña. Gerd se rió, conmigo allí, Vincent no intentará nada. Gracias, señor Gerd, sonrió Leguna. Conocía el alcance de la fuerza de Gerd. El hombre era un guerrero de 14 estratos. Si bien podía darle una buena pelea a Kurdak, no era nada comparado con Leguna. Sin embargo, el niño no tenía la intención de revelar sus habilidades, por lo que, naturalmente, no le importaría que Gerd lo defendiera. Parecía una persona bastante decente. Gerd fue el entrenador principal del centro. Las cosas que aprendió fueron muy diferentes a las de Leguna y Kurdak. Como solo era un entrenador líder, las habilidades que enseñó fueron para someter a los enemigos. Los tres eran diferentes. Se concentraron en matar a sus enemigos. Gerd nunca pudo tener una oportunidad contra ellos en una pelea, su mentalidad y habilidades eran lo suficientemente brutales. Sin embargo, no estaban peleando pensando en la muerte en el torneo, por lo que esa brecha se cerró un poco. Señor Gerd, ¿realmente quiere enemistarse conmigo? Sabe que tengo algunos amigos bastante fuertes en el tercer grupo. Es más fuerte que yo, pero no puede enfrentarse a mis amigos. Gerd sonrió y palmeó el hombro de Leguna. Ya que tuve la suerte de conocer a este pequeño, estoy dispuesto a oponerme a ti. Además, ¿crees que no puedo ponerme en contacto con algunos amigos también? Soy mucho más amable que tú, así que si tienes amigos en el tercer grupo, yo tengo un par más. El rostro de Vincent cambió. Sabía que Gerd tenía una gran reputación. En términos de conexiones, realmente no se podía comparar con el hombre. No se atrevió a ponerse del lado malo. Miró a los dos hombres antes de irse, sin olvidar mirar a Vera con lujuria. ¿Preocupado? Preguntó Gerd. Un poco, respondió Leguna, Vincent es muy fuerte. No lo hagas. No pasará nada conmigo alrededor, se volvió hacia Kurdak. ¿No es así, Kurdak? Por supuesto. Está bien. El torneo comienza en 2 días. Ya que no hay nada más, tomemos una copa. Mi regalo. Capítulo 176 Carpeta de tierra. Mucha gente estaba participando en el torneo con la esperanza de ganar uno de los grandes premios. Un anuncio oficial colocó que 3.762 personas participaban en el segmento de bajo pedido. 3.320 eran guerreros, el resto magos o sacerdotes. El segmento de orden medio era mucho más pequeño, solo 427 personas, 386 de las cuales eran combatientes, el resto sacerdotes y magos. Mucho más de lo esperado. Como resultado, los organizadores recurrieron a un método de selección tosco para las preliminares. Los segmentos se dividieron en grupos de 100 personas que lucharían entre sí durante una hora en una batalla real. Una serie de compromisos masivos de cada uno para sí mismo. Los participantes fueron eliminados cuando perdieron su placa, que debían llevar en el pecho. Las clasificaciones también se basaron en la cantidad de insignias que podían tomar. 4 grupos estaban en un bloque y cuando el bloque terminara sus partidos avanzarían los 50 mejores. Las peleas iban a ser muy intensas, pero matar estaba prohibido. Sin embargo, todos sabían que seguramente habría algunas bajas, por lo que todos tuvieron que firmar una renuncia antes de que se les permitiera participar. Cualquiera que se encontrara rompiendo las reglas sería descalificado y procesado de acuerdo con las leyes del imperio.
Las reglas eran firmes y estaban bien pensadas, pero la combinación de un grupo de participantes mucho mayor de lo esperado y la inexperiencia de los organizadores provocó 3 muertes el primer día. Poco más de 20 también quedaron lisiados. El grupo de Leguna estaba programado para pelear el segundo día. Kurdat y Vera estaban en el cuarto grupo. El cuarto grupo era mucho más pequeño, por lo que se esperaba que terminara mucho más rápido y no fuera tan intenso. El primer día vio a 2 grupos pelear, pero el segundo día solo vería el grupo de Leguna, Kurdat y el grupo de Vera pelearían el tercer día. Leguna fue a la sala del torneo e inspeccionó su entorno. Había observado el emparejamiento del día anterior, pero no vio a Anelote. Había revisado su lista de grupos, pero ella tampoco estaba allí. ¿Le había mentido ese sirviente? Sus esfuerzos se habrían desperdiciado si ella no hubiera participado. No importa cuánto pensara en ello, el familiar azul hielo no apareció. Rastros de decepción pasaron por sus ojos. ¿Qué pasa? ¿Nervioso? Preguntó Ger. Vino a la sala del torneo con él. Los compañeros habituales de Leguna estaban ausentes. Les gustaba dormir más. Aunque, por supuesto, dijeron que era para poder descansar antes del partido. A decir verdad, no se molestaron porque ya sabían cuál sería el resultado. Había matado a oponentes de alto nivel y se había enfrentado a varios a la vez varias veces. Ningún partido de medio orden podría amenazarlo. Un poco, murmuró Leguna. Su disfraz era problemático, pero no quería exponerse todavía, así que se mantuvo firme. Está bien, estará bien. Solo quédate conmigo. Recuerda. Intenta esconderte lo mejor que puedas y no provoques a nadie. Ataca cuando estés seguro de que puedes eliminarlos. Gracias, señor Ger. No necesitaba el consejo, pero la idea era bienvenida. El hombre lo miró significativamente antes de sonreír. Vincent y otros 5 guerreros se mezclaron cerca. Susurró algo a sus camaradas mientras sus ojos se posaban en Leguna. Parece que Vincent no me va a dejar ir fácilmente, dijo Leguna. No te preocupes. Será un caos en la pelea. Su grupo es fuerte, pero mucha gente los distraerá. No tendrán tiempo para molestarse con nosotros. Bueno. Leguna miró a su alrededor, pero solo vio rostros desconocidos. El rostro congelado no apareció. Los partidos tuvieron lugar fuera de la ciudad. La guardia del palacio había construido un portal temporal cercano que conectaba con un coliseo fuera de la ciudad. Era un enorme edificio circular con una plataforma de duelo en el medio con capas y capas de asientos apilados a su alrededor como tantas terrazas. El coliseo ya estaba lleno. La mayoría de la audiencia eran plebeyos, aunque algunos nobles se sentaron en miradores separados del resto. Después de que Leguna atravesó el portal, fue enviado a una esquina. Miró a su alrededor y se apresuró a reagruparse con Ger. Aunque no temía una pelea, prefería evitarse la molestia de tener que lidiar con todo solo si podía evitarlo. Estaba aquí por Anelote, no para luchar. Buenas tardes, damas y caballeros. Comenzó el locutor de voz grave en medio de la arena. También fue árbitro del partido. Oke organizó el torneo para encontrar gente talentosa, pero también fue un evento de entretenimiento. Cualquiera podía ser espectador de un partido siempre que comprara una entrada. El imperio estaba ganando mucho dinero y entreteniendo al campesinado al mismo tiempo. Leguna escuchó al hombre mientras parloteaba un anuncio y un discurso tras otro. Si bien el coliseo era enorme, tenía sus propios métodos. Su voz se podía escuchar incluso en el asiento más alejado de la terraza más alta. Muy bien, esas son todas las reglas. Confío en que a nadie le falte la clase y la educación adecuada para no saber no romperlas. Los ojos del locutor recorrieron la mitad de la arena. Supongo que tanto la audiencia como los participantes están ansiosos por ir. Sin más preámbulos, que comience el partido. Sígueme. No corras. Ger gritó mientras se alejaba corriendo. Leguna dibujó Liteater. Su oscuridad se convirtió en un vacío en forma de espada mientras se movía. Su fuerza era incomparable a como había sido cuando la obtuvo por primera vez. Movió la muñeca rápidamente. La espada no emitió ningún sonido. Hay un solo tipo allí. Vamos. Aunque Gerd era un tipo decente, no era tonto. Aquí no le molestaba la deportividad. Cualquiera era una buena elección y explotaría cada situación por la que se encontrara. Su objetivo era un guerrero de 12 estratos. Era bastante corpulento, pero no tenía ninguna posibilidad contra Gerd. Gerd no luchó con un arma afilada. En su lugar usó un par de guantes de mitril.
Dado que la competencia no permite matar, usar un arma contundente me permite luchar sin tener que controlarme tan cuidadosamente, explicó. Su presa rugió cuando notó que alguien se acercaba. Blandió su hacha de 2 manos con todas sus fuerzas, pero Gert se detuvo justo antes de ponerse al alcance. Rápidamente intervino una vez que el hacha pasó y golpeó. El hombre era fuerte, pero no podía controlarlo bien. Perdió el equilibrio cuando su hacha se balanceó, que jugó directamente en las manos de Gert. Se lanzó hacia adelante, en el rango donde el hacha era ineficaz. Las hachas, lanzas y otras armas largas eran geniales en los extremos de su alcance, pero una vez que uno entraba en su swing, eran prácticamente inútiles. Se suponía que debían mantener al enemigo a distancia, no atacarlos de cerca. Ahora dentro del columpio del enemigo, Gert se le pegó como pegamento mientras martillaba con todo lo que tenía, rodillas, pies, codos, puños, hombros, incluso su cabeza entró en juego un par de veces. En solo 2 minutos, el enemigo colapsó, inconsciente. Gert se quitó fácilmente la placa de su pecho. Se volvió y vio a Leguna luchando contra un guerrero de 11 estratos. No pudo evitar sonreír ante lo ágil que era el niño y se apresuró a ayudar. Era tuyo, así que toma su placa. Gracias, señor Gert. No seas tan educado. Solo dile a Kurdar que me invite a una copa o dos cuando regreses, sonrió Gert. Está bien, tomemos algunas más. Un rugido impactante estalló en el aire en ese momento. Leguna siguió el sonido y vio a un gigante de más de 2 metros de altura arrojando a un hombre como un pedazo de basura. No muy lejos de él había 4 participantes de aspecto nervioso. Uno de los 4 era un mago. ¿Se está asociando con 3 guerreros para enfrentarse a ese gigante? ¿Qué demonios? Impetus no solo mejoró las habilidades físicas, también ayudó a agudizar los sentidos. El gigante estaba a 150 metros de distancia, pero Leguna podía verlo claramente. Sus músculos se ondularon mientras se movía. Estaba ligeramente amarillo pero aún se sentía impresionante. Este ciertamente no era un color normal, Leguna, al menos, nunca había visto a alguien así antes. El gigante luchó contra 3 guerreros y un mago solo, sin miedo por ningún lado. Su objetivo, un guardabosques, sacó su arco y comenzó a disparar presa del pánico. El mago también espetó y rápidamente dictó un hechizo. Una bola de fuego se formó rápidamente en su mano. El gigante se arrodilló y golpeó el suelo. Sus oponentes lo miraron con confusión y aturdimiento. Sacó su mano un momento después, una roca gigante entrelazada y la sostuvo para bloquear los ataques. Los ojos de Leguna se entrecerraron. Si no estaba equivocado, la piel amarilla y el enorme escudo no eran una habilidad ni un hechizo. Eran regalos. Capítulo 177. Gerd el fiel. ¿Ves a ese tipo? Gerd estaba un poco sin aliento después de enfrentarse a 2 oponentes. Él debería ser un talentoso. Esas personas pueden duplicar o incluso triplicar su fuerza. No te metas con ellos. La mirada de Leguna siguió el dedo de Gerd. Los dos rápidamente buscaron presas en otro lugar. Pasaron rápidamente 20 minutos. Aunque muchos de los combatientes formaron grupos, fueron solo temporales. Tenían una mejor oportunidad de sobrevivir en ellos, pero no tuvieron reparos en disolverlos una vez que ya no eran convenientes. Oye. Esa es mi placa. ¿Por qué la tomaste? ¿Demonios? ¿No pusiste ningún esfuerzo y ahora quieres la placa? Nuestro acuerdo fue repartir las insignias por turnos. Es mi turno. HMPH, eso solo cuenta si pones tu parte del trabajo. Deja de discutir. El partido aún no ha terminado. Cállate. Esto no es asunto tuyo. No te tenemos miedo solo porque eres el líder del equipo por ahora. Exijo justicia. Los grupos comenzaron a desmoronarse tan rápido como se formaron. Dondequiera que mirara Leguna, los grupos luchaban más contra los suyos que contra los demás. Él amaba esto. Cada vez que un grupo se calentaba, entraban a escondidas y les robaban antes de volver corriendo al exterior de la arena y buscar su próximo objetivo. El riesgo crecía con el beneficio, encontrar el equilibrio óptimo entre los dos, maximizar el beneficio y minimizar el riesgo, era un arte. Gerd no dudaba de su capacidad para enfrentarse cara a cara con algunos de los oponentes más fuertes, pero tenía que pensar en Leguna. Los dos se mantuvieron así a las afueras de la arena y se dirigieron solo a grupos más pequeños. Recogieron a los rezagados y a los equipos que ya estaban en una acalorada lucha y resultaron heridos o cansados. El estilo de Gerd era principalmente defensivo, pero aún así obtuvo resultados bastante decentes. Los dos tenían 9 insignias hasta ahora. Gerd 5, Leguna 4.
No fue suficiente para que los dos avanzaran, pero fue lo suficientemente bueno por ahora. Los lances serían mayores con cada muerte a medida que avanzaba el partido, y no tenía sentido perder una apuesta arriesgando demasiado. No importaba si uno tenía 1 millón de insignias, si no estabas parado al final, estabas fuera. Desafortunadamente, algunos no se contentaron con dejar que los dos siguieran así. Así que estuviste aquí todo el tiempo. Me preguntaba por qué no podía verte, siseó Vincent. 3 de sus compañeros todavía estaban en la pelea y estaban a su lado. Todavía tenían que luchar entre ellos y estaban detrás de Vincent como buenos pequeños seguidores. Déjalo ir. Si tomas nuestra ley, Kurdat te hará papilla, respondió Gerd. Así que no debería enojarlo. Vincent se rió furiosamente. ¿Entonces no te importa que me haya cabreado? Gerd miró al hombre venenoso. ¿Cómo era él tan mezquino? Dejando eso de lado, todavía tienes que pensar en mí. Le prometí a Kurdat que cuidaría de Ley. ¿De verdad quieres hacerme romperlo? HMPH. Cumplir o romper una promesa no tiene nada que ver conmigo. Esta es tu última oportunidad. Vete y no te molestaré. Quédate y te llevaré también. Gerd miró a Leguna con una mirada reconfortante. Me quedo. Leguna estaba conmovido. Abrió la boca para decir algo, pero Garona lo detuvo. Esto es demasiado extraño. Gerd es un tipo decente, pero va demasiado lejos para alguien que apenas te conoce. ¿Recuerdas su centro de formación? Es bastante decente, pero no lujoso. Es un guerrero de rango medio, entonces, ¿por qué se conformó con ser instructor en un lugar así? Nada de esto tiene sentido. ¿Está tramando algo? ¿Pero para qué? ¿Cómo puedo saber? Las cosas aún no se han ido de las manos. Ninguno de los dos está herido y Vincent no se ve muy bien. Si Vincent es el líder, debe ser el más fuerte, por lo que los otros 3 no pueden traer ninguna sorpresa. Aún así, Gerd es apenas más fuerte que Vincent, no puede pensar que seas lo suficientemente fuerte para enfrentarte a esos 3. Dicho esto, debería poder manejar esto con algo de esfuerzo. Solo mantén un ojo en las cosas por ahora. Pero, Leguna vaciló, incluso si Gerd gana, estará gravemente herido. Estoy seguro de que ha pensado en eso. No es tonto ni ciegamente leal, por lo que debería tener bastante confianza si elige quedarse. Su calidez hacia ti no es natural. Mantén la guardia alta. Muy bien, asintió Leguna de mala gana. Sintió lástima por Gerd, pero, como Garona había hablado, no se atrevió a intervenir. Ella se preocupaba más por él, después de todo. Piensa en una manera de detener a Vincent. Yo me ocuparé de los otros 3, dijo Gerd en voz baja, espera un poco y vendré a ayudarte una vez que me ocupe de esos 3. Las palabras de Leguna se desvanecieron cuando Gerd se apresuró hacia adelante. Gerd tenía 14 estratos, apenas por debajo de entrar en el orden superior. Sus 3 compañeros estaban lejos de su nivel. Uno tenía 13 estratos, los otros 2 solo 12. Si todos hubieran estado en condiciones óptimas, habrían sido oponentes difíciles, Gerd podría apostar a derrotar a uno mientras sufría mucho a cambio. Pero no fue así. Llevaban media hora de partido. Gerd había predicho este enfrentamiento, así que se contuvo. Sin embargo, sus enemigos habían luchado ferozmente y todos comenzaban a cansarse. Los grupos de Vincent comenzaron con 6, pero ya habían perdido 2. Su grupo era uno de los más fuertes al principio, pero también lo cegaba con arrogancia ante los peligros y había sufrido como resultado. Se dirigieron inmediatamente a la parte más feroz de la arena y ahora estaban 2 abajo. Ninguno de los 4 estaba en plena. El brazo izquierdo del guerrero de 13 estratos tenía una gran herida y ya no podía usarse para ataques. Uno de los otros estaba ciego de un ojo y el último tenía una pierna torcida que lo dejó flácido. Gerd no se atrevió a abrirse paso si los 3 salían ilesos. Pero eran solo 3 guerreros al borde de la derrota, por lo que tenía una posibilidad bastante decente de ganar. Analizó con calma la situación antes de poner su mirada en el que empuñaba el arco. Los enemigos que podían atacar desde la distancia eran problemáticos y tenían que ser tratados primero. Gruñó en voz alta y cargó. El arquero era un guardabosques. Los guardabosques eran ágiles y precisos. Desafortunadamente, había sido víctima del hechizo de deslizamiento de un mago antes y perdió el equilibrio. Se torció la pierna en el otoño. Al ver a Gerd correr hacia él, supo que las cosas iban mal. Se retiró mientras pedía ayuda, disparando flechas sin parar en el camino. En su pánico, sin embargo, fue mucho menos preciso. La mayoría de las flechas fallaron, solo unas pocas impactaron, pero incluso ellas solo fueron raspaduras.
¡Arug! Ger gritó mientras cerraba el último tramo de distancia que lo separaba de su presa. El repentino estallido de velocidad tomó a los compañeros del guardabosques con la guardia baja y no pudieron bloquearlo. Su mano derecha enguantada se disparó hacia el guardabosques. El guantelete de mitril dio en el centro del pecho. El hombre escupió una boca de sangre y su almuerzo y voló 5 metros hacia atrás. Estaba inconsciente cuando golpeó el suelo. Leguna luchó contra Vincent a medias mientras vigilaba la pelea de Ger. Sus ojos casi se salieron de sus órbitas cuando vio el ataque. Esto era muy familiar, al igual que el Swift Shadow Slash de valor, de hecho. Los dos oponentes restantes vieron a su compañero rodar por el suelo como una muñeca de trapo. Sin embargo, solo les tomó medio momento salir de su aturdimiento y rápidamente se lanzaron hacia Ger mientras recuperaba el equilibrio. El ataque tomó una parte bastante decente de la fuerza de Ger. Evitó los 2 golpes, aunque con cierta dificultad. Pero una rápida respuesta de uno de los enemigos le empaló el torso con una espada. Sin embargo, no causó tanto daño como temía, solo una herida de 5 centímetros en el pecho. Capítulo 178. Aunque Ger sufrió una lesión, logró escapar del ataque de pinza. Le permitió tomar un ligero respiro. Al mirar su herida, frunció ligeramente el ceño. Sus oponentes sabían que no podrían igualar al hombre de mediana edad si se permitía que la pelea se prolongara. Después de tomarse unos segundos para estabilizar su respiración, cargaron de nuevo. Al ver a los dos acercarse, Ger se enojó un poco. Con un fuerte grito, agitó sus 2 puños cubiertos de metal y se lanzó a la pelea. Leguna evitó fácilmente los cortes de Vincent. Aunque Vincent tenía la mayor parte de su atención, había estado observando la pelea de Ger. Era obvio que los 2 guerreros de 12 estratos eran demasiado para él. Ger luchó con valentía, pero sus heridas se estaban acumulando. Leguna sabía que quedaría gravemente herido si esto continuaba. Después de pensarlo un poco, decidió echarle una mano a Ger en secreto. Como quieras. Intenta ocultarlo, ladró Garona con cierta frustración. Ya había estado tratando de convencerla por un tiempo. Como sus brazos y piernas le pertenecían, Garona no podía detenerlo aunque quisiera. En el momento en que Leguna obtuvo el permiso de su maestro, sus movimientos se embotaron considerablemente. Evitó torpemente los ataques de Vincent mientras formaba una aguja de sombra en su mano. Incluso se dejó caer al suelo y se arrastró para evitar algunos de los ataques. Mientras se agachaba, movió la mano aparentemente sin querer y arrojó las agujas. Perforaron la rodilla de uno de los guerreros. Gritó antes de que su pierna izquierda cediera. Ger no dejó pasar la oportunidad. Le dio un puñetazo en la cara del hombre y lo noqueó. Sin embargo, una mirada perpleja cruzó sus ojos cuando vio la fina sustancia negra que sobresalía de la rodilla del chico. También resultó herido, pero Ger era un guerrero de 14 estratos y su fuerza eliminó todo el suspenso del resto de la pelea. Se ocupó fácilmente del último hombre. Ger respiró pesadamente mientras trataba de recuperar algo de su resistencia. Se volvió para mirar a Leguna y vio que todavía estaba demacrado huyendo de un Vincent frustrado. Sin embargo, si prestaba más atención, se daría cuenta de que, aunque los movimientos de Leguna parecían torpes y apresurados, aún no había sufrido una sola lesión. El polvo y la mugre que se le pegaba al cuerpo cuando gateaba y rodaba por el suelo no contaban. Al ver a Vincent tirando de su cabello, Ger no se molestó en unirse a la refriega. Aflojó su mano izquierda y le quitó las insignias a sus 3 oponentes antes de atender sus heridas. Solo se unió a Leguna después de estar contento con su trabajo de vendaje. Vincent fue derrotado poco después de que Ger se uniera. Él miró con odio a los dos. Esto no ha terminado. Espera, los 2 pies se conectaron con su cara antes de que pudiera terminar. Después de lidiar con sus enemigos, los dos tenían 15 insignias en total. 8 para Ger y 7 para Leguna. Salvo accidentes, deberían poder avanzar. La presión que sintieron se alivió considerablemente. Continuaron luchando con cuidado y se quedaron en las afueras. La batalla estaba en sus etapas finales y las personas que aún estaban en pie eran en su mayoría élites. Sus posibilidades de hacerse con insignias estaban disminuyendo rápidamente. Al final, Leguna logró obtener una insignia más de un tipo que evitaba las peleas todo el tiempo. Después de recolectar 8, finalmente se sintió seguro. La pareja dejó de intentar conseguir más premios y esperó a que terminara el partido. La mayoría de los concursantes habían hecho lo mismo. La mayoría de los que seguían peleando lo hacían para lucirse, o eran tontos borrachos de victoria.
Gert sacó algunos de sus vendajes y le indicó a Leguna que lo ayudara a ponérselos. Si bien había aplicado algunos primeros auxilios antes, el vendaje adecuado solo se podía hacer ahora que tenían tiempo. Sería demasiado lamentable que se desarrollara una infección como resultado de la exposición de la herida. Leguna envolvió silenciosamente al hombre con el vendaje. Se sintió un poco mal. Vincent había venido a causarle problemas y Gert lo había protegido porque quería cumplir su promesa. Incluso decidió enfrentarse a 3 oponentes en su nombre. En cuanto a él, solo miró desde la barrera. Leguna ahora estaba completamente ileso, mientras que Gert tenía varias lesiones moderadamente graves. Leguna no era de los que anhelaban riquezas infinitas, y no se sentía cómodo haciendo algo que lastimara a otros sin beneficio para él. Gert, por otro lado, parecía haber notado algunas cosas. Se sentó allí y dejó que Leguna tratara sus heridas en silencio. Parece que estás ocultando tu verdadera fuerza, murmuró mientras Leguna estaba terminando. La mano de Leguna se detuvo por un momento. Sí. ¿Cuánto cuesta? Leguna no respondió. Estaba agradecido por la ayuda del hombre, pero no quería revelar ninguna información real sobre sí mismo. Solo admitió haber escondido algo de su fuerza porque Gert ya lo había notado. Nadie creería que solo tenía 9 estratos después de salir ileso contra Vincent. Gert suspiró suavemente. Conozco tu verdadera identidad. Los ojos de Leguna se iluminaron. Miró fríamente a Gert, que estaba sentado de espaldas a él. Si atacaba ahora, estaba seguro en unas 9/10 partes de que podía matar al hombre. Lo pensó por unos momentos, pero finalmente decidió no hacerlo. Su identidad no debería revelarse fácilmente, pero no creía que fuera motivo para matar al hombre que tenía delante. Aunque Gert sintió la mirada asesina del niño en la parte posterior de su cabeza por un momento, se desvaneció tan rápido como apareció. Entonces, ¿quién eres? Soy de Mil, las palabras de Gert fueron amortiguadas por una ráfaga de viento. Oh. Encontré uno interesante, dijo el aglutinante de tierra mientras miraba a Gert. Leguna observó al hombre enorme mientras se acercaba. No parecía ser alguien de Oke. Parecía tener menos de 30 años. Tenía una barba tan espesa que parecía el pelo de una fregona y tenía los ojos hundidos profundamente en la cara. Tenía el cabello castaño oscuro. Aunque ya era otoño, el gigante desnudó la parte superior de su cuerpo y mostró sus músculos abultados. Llevaba solo un par de pantalones delgados de lino crudo y no tenía equipo ni armas. ¿Quieres llevarte nuestras insignias? Gert preguntó fríamente. La mirada del gigante insinuaba provocación. No estoy interesado en ti. Estaba hablando con ese chico detrás de ti. Está bajo mi protección, dijo Gert mientras se ponía de pie, si quieres llegar a él, tendrás que pasar. El gigante esbozó una sonrisa y miró hacia otro lado. No eres mi pareja. ¿Nadie te enseñó a mirar a los demás a los ojos cuando les hablas? Gerd arqueó una ceja, enojado por el comportamiento del gigante. Bueno, y el gigante hizo una expresión incómoda. ¿Hay algún problema con mis ojos? En realidad, estaba mirando al tipo detrás de ti hace un momento. Ahora mismo, te estoy mirando a ti. Gerd se quedó sin habla. ¿Quién hubiera pensado que un poderoso aglutinante de tierra realmente tenía problemas con su ojo? Gerd se sintió un poco preocupado. Leguna empujó a Gerd a un lado y dio un paso adelante. ¿Buscándome? Lo soy, asintió el gigante. Sus ojos se volvieron en otra dirección. Le hacía parecer que no estaba mirando a Leguna directamente. ¿Qué deseas? Aunque el gigante era talentoso y bastante fuerte, Leguna creía que el tipo no sería su rival si usaba todas sus fuerzas. Me las arreglé para encontrarme con uno de los míos. Quiero un enfrentamiento. El gigante había estado luchando solo todo el tiempo. No importa lo fuerte que fuera, las heridas que acumuló deben estar acumulándose. Las personas normales ya se habrían derrumbado si estuvieran tan malheridas, pero el gigante se quedó allí como si fuera solo una picazón e incluso desafió a otra persona a una pelea. Leguna le dio al gigante una mirada vacilante. Ya había escondido sus habilidades durante tanto tiempo, sería una gran pérdida revelarlas ahora. ¿Realmente podría escapar si el gigante intentara atacarlo? Justo cuando el gigante comenzaba a frustrarse, se anunció el final del partido. Una luz roja clara brilló en la arena y llamó la atención de todos. El partido ha terminado. Todas las peleas ahora están prohibidas. Cualquiera que desobedezca será procesado. La voz del locutor irrumpió como si la hablara el aire mismo. El gigante miró y no a Leguna. No podremos pelear hoy. Soy Lei.
Vaya, nuestros nombres suenan tan similares, se rió Led. Está bien, Lei, estaré pendiente de ti. Nos volveremos a encontrar pronto. Bien dicho. Capítulo 179 Oficina de Inteligencia Militar. Leguna no regresó a la posada esa noche. Fácilmente podría pasar a la siguiente ronda, pero no tenía ganas de beber con sus dos compañeros ya que su partido era al día siguiente. Simplemente apareció para hacerles saber el resultado antes de irse de nuevo. Encontró a Gerd unos minutos después. El hombre de mediana edad tenía algunas heridas leves, pero después de visitar a un boticario local, estaba de regreso en el centro de entrenamiento. Cuando llegó Leguna, acababa de regresar. No le sorprendió ver a Leguna. Llevó al niño a una habitación tranquila después de lidiar con algunas cosas menores. ¿Quién eres tú? Leguna preguntó en el momento en que la puerta de la habitación se cerró. Agente de la Oficina de Inteligencia Militar Gerd, no. 9527. Lo sabía. El pecho de Leguna de repente se sintió más ligero. La oficina era una de las principales instituciones de espionaje del gremio Enoque. Técnicamente informaba al emperador, pero en realidad pertenecía a Weyerlis y al gremio. La mayoría de sus agentes y personal eran exmiembros de Mount Shadow. Entonces, a pesar de que era la agencia de inteligencia de Oke, era la sucursal de chino del gremio en todo menos en el nombre. Lo había leído en el segundo cuaderno de Weyerlis. Una de las últimas misiones que le había encomendado su maestro era tomar el mando de la oficina. Leguna miró a Gerd en silencio. Usted debe ser Sir Leguna. El presidente me dijo, sé lo que te dijo mi maestra. No me haré cargo todavía. Gerd no parecía descontento. Entonces procederemos como desee. Pero debo recordarle que, aunque la oficina está estable por ahora, podría desmoronarse en cualquier momento sin su liderazgo. ¿No ha intentado el emperador hacerse cargo? Por supuesto. Oke es todavía un imperio joven. Muchas de sus instituciones aún no están establecidas. Sufrió una pérdida severa en la guerra hace 2 años porque carecía de una red de inteligencia adecuada. El emperador Laruin no tuvo más remedio que preguntarle al gremio para participar. Él sabe que la oficina también es una amenaza, ya que no tiene el control directo y exclusivo. Ha estado haciendo todo lo posible para tomar el control de la oficina desde que se puso en pie. El presidente estuvo aquí el año pasado, así que el emperador no intentó nada. Pero ahora el presidente está ausente. Él usó a Marolit y a mí para paralizar Yeoth Arcana. Ahora es el momento de que el gremio ocupe el primer lugar, ¿eh? No es de extrañar que vuelva a concentrarse aquí. Las acciones de Weyerlis no le costaron nada a Leguna, todavía estaba ofendido de que el viejo elfo lo estuviera manipulando. No quería seguirle el juego. Gerd desconocía por completo sus reservas. El emperador sabe que esta es una buena oportunidad para infiltrarse en la oficina. Sin embargo, no será demasiado descarado. Si va demasiado lejos y enoja al presidente, perderá la oficina por completo. Por lo tanto, no ha actuado en contra de la oficina. Directamente, todavía. En cambio, nos ha estado presionando desde las sombras y tratando de instalar algunos espías. Ya veo, asintió Leguna, el maestro me dijo que tendré un ayudante aquí. ¿Eres tú? Sí, Gerd bajó la cabeza mientras hablaba, el informante que tengo en el puesto de vigilancia te notó en el momento en que ingresaste a la ciudad. Pero no estábamos seguros de que eras tú, así que tomé esta identidad y me acerqué a ti para confirme su identidad. ¿Y cómo confirmaste mi identidad? No me veo en nada como la última vez que estuve en contacto con el gremio. Tu regalo. No tenemos ninguna información detallada sobre tu regalo, pero sabemos lo suficiente para identificarlo. Sabía que eras tú cuando usaste esa sustancia negra. Su rostro permaneció tranquilo, pero su corazón latía en su garganta. No había usado mucho Shadow Edge, pero el gremio ya sabía lo suficiente para identificarlo de un vistazo. Sus redes realmente eran aterradoras. Soy su sirviente leal. ¿Qué ordenan? El niño era mucho más joven que él y no tenía más estratos, pero Gerd sabía lo aterrador que podía ser. Sabía que el chico había eliminado a 2 magos de alto nivel, un guerrero de alto nivel e incluso el discípulo del presidente. Su edad no merecía respeto, ni sus estratos, per se, pero sí su capacidad para matar. ¿Sabe la oficina de mi llegada? El presidente no lo ha anunciado, por lo que todos los demás aún no lo saben. No muchos fueron los encargados de investigar su llegada. Entre los que lo hicieron, solo yo conozco su identidad. Bueno. Leguna asintió, mantén mi llegada y todo lo demás en secreto por ahora. Entendido.
Gert se dio cuenta de que el chico no quería hacerse cargo. Pero, dado que el presidente le había ordenado que lo hiciera, obedecería al chico, no obstante. Su plan de subir de rango a través de Leguna se retrasaría, pero no tenía otra opción. Sin embargo, no había perdido toda la esperanza. Confiaba en su presidente. Dado que el elfo había hecho estos arreglos, definitivamente se había salido con la suya. No pensó que dejaría que el chico ignorara sus responsabilidades. Además, no te quiero a mi sombra todo el tiempo. Solo soy un joven aventurero aquí para el torneo. Tú solo eres un viejo amigo mío. Como desees. Además, quiero que estés atento a alguien. ¿Sí? Anelote, la hija del Santo Espada de Tormenta. Quiero saber su paradero. Lo sabía. Señor, ¿se refiere al ex ejecutivo del gremio? ¿Ex ejecutivo? La palabra ex hizo que Leguna se congelara. Sí. La señorita Anelote ha abandonado el gremio. Al menos se niega a obedecer nuestras órdenes. Sospechamos que esto es obra de su padre. ¿Es eso así? Leguna se sintió aliviado al saber que Anelote se había marchado de Mount Shadow. No había una razón real para su alivio. Simplemente sintió que era mejor que ella no estuviera involucrada con la organización. Sí, es ella. La señorita Anelote se ha unido. Gerd mira a Leguna con atención. Ella se ha unido a la Asociación de Magos del Imperio. ¿Qué? ¿Por qué se asociaría con la familia imperial? Ella no es miembro de la asociación en sí. Es consultora. Es libre de hacer lo que quiera, al igual que su padre. Ella es parte de la asociación solo de nombre. Bien, suspiró Leguna con alivio. Estaba aterrorizado de que Kurdak tuviera razón sobre algún príncipe imperial cortejándola. Ella solo se unió a la asociación porque el príncipe Geoffrey la ha estado cortejando. Él le pidió que se uniera a la asociación para poder conocerla más a menudo. Ella estuvo de acuerdo, y por eso ahora es consultora. Capítulo 180 Naturaleza intrínseca. Gerd miró a Leguna con cautela. Tenía algún indicio sobre la relación entre los dos, por lo que fue cauteloso e interesado en la reacción del niño. Los archivos que había visto decían que los dos eran del gremio y habían pasado casi 2 años de aventuras juntos. No hizo falta mucho para inferir su relación de eso. Después de todo, tenían más o menos la misma edad. De verdad, señor, entiendo, sonrió Leguna con amargura. Escuché que Annie se unió al torneo. ¿Por qué no la he visto todavía? Lo hizo, pero los magos de la corte no están obligados a participar en las eliminatorias. Oh. Gerd se rascó la cabeza con el dedo índice. Se suponía que la competencia elegiría a 50 competidores sin ningún tipo de antecedentes. Los organizadores también elegirán a 14 personas del ejército, la guarnición, la asociación de magos de la corte y la guardia del palacio, para 64 en total. Luego, todos se batirán en duelo cada uno. Otros en partidos de eliminación hasta que se decida el ganador. Veo. Leguna se había unido a la competencia para encontrar a Annie, por lo que no investigó la estructura del torneo. ¿Entonces Anelote va a representar a los magos de la corte? Sí. Hay 5 militares, 4 de la guarnición, 3 de la guardia de palacio y 2 de los magos de la corte. La señorita Anelote es una de las dos últimas. ¿Puedo conocerla ahora? Será difícil. Normalmente, los magos de la corte viven en el palacio. Lo mismo es cierto para la señorita Anelote. La seguridad del palacio es estricta y usted es solo un participante del torneo, no lo dejarán entrar. Si se hace cargo de la oficina de inteligencia militar, entonces no debería tener ningún problema. Leguna negó obstinadamente con la cabeza. No, no quiero tener nada que ver con la oficina todavía. El rostro de Gerd brilló con decepción. Entonces solo podrás ascender en la clasificación del torneo y esperar encontrarte con ella en la arena. Lo sé. Leguna echó un vistazo al vendaje y de repente sintió la necesidad de preguntar. ¿Están bien tus heridas? Solo rasguños. No me estorban. No quería que te lastimaras. Por favor, no me lo tomes en cuenta. Sabía que Gerd lo había ayudado con una agenda, pero aún se sentía un poco mal. No lo haré. Está bien. Me despediré ahora. Te invitaré a tomar una copa en unos días cuando tus heridas se recuperen. Leguna se volvió para marcharse. No le pidió al hombre que lo mantuviera en secreto. Gerd no era tonto y lo haría por su propia voluntad. ¿Por qué no quiso unirse a la oficina? Eres joven, pero puedes más que tirar de tu peso. ¿No sería difícil tomar el mando? Preguntó Garona. Yo, no quiero tener ningún vínculo con Mount Shadow. Oh.
Mi instinto me sigue diciendo que si lo hago, tendré que hacer algo irreversible. Estoy bien con usarlos cuando los necesito y ayudarlos aquí y allá a cambio, pero no quiero estar atado a ellos. Esa es una de las razones por las que vine a Chino, para alejarme del gremio. No pensé que Shifu me dejaría la oficina a mí. Como no me ordenó que hiciera nada, lo evitaré tanto como pueda. Si cree que resistirse hará algo, está equivocado. ¿Aún no conoces a Wayerlis? Si él quiere que hagas algo, lo harás, quieras o no. Lo sé. No espero ganar contra Shifu, pero tampoco seguiré sus planes. No soy del tipo obediente, simplemente no es quien soy. Espero que cuando llegue tu verdadero destino, sigas siendo así de terco, pensó Garona. Este mundo es mucho más grande de lo que pensaba. ¿Eh? Soy demasiado pequeño. Soy un cobarde. Hacerme cargo de la oficina, luchar en guerras y conquistar el mundo, no quiero hacer nada de eso. Solo quiero disfrutar de la compañía de mis amigos y mantenerlos a salvo. Por eso quiero buscar a Annie, y, si ella quiere, espero que se quede conmigo. No quiero unirme a la oficina. ¿Qué pasa si ella no quiere? No lo sé. Solo, encontraré una manera de convencerla. Entonces, ¿lo estás esperando aquí, Wayerlis? Pensó Garona. Sabía lo que Wayerlis estaba tratando de hacer, pero no podía detenerlo. Wayerlis conocía a Leguna demasiado bien y era demasiado bueno manipulándolo. Estaba explotando la naturaleza de Leguna, por lo que ella no podía hacer mucho. Entonces todo sucederá tal como lo predijeron, ¿eh? Este mundo ya no significa nada para mí, pero espero que me ayude solo por esta vez, suspiró Garona. Cayó la noche. Aricos entró en una habitación en el cuartel general de Mount Shadow. El presidente me llamó. ¿Has hecho lo arreglado? Preguntó Wayerlis. Más o menos. El ojo todavía no dice nada, pero no serán tercos por mucho más tiempo. Han perdido a la mayoría de sus élites, ya no tienen la fuerza para luchar contra nosotros. Muy bien. Si las negociaciones se llevan a cabo, su grupo de talento será un vacío total durante varios años, dijo Wayerlis mientras asentía con la cabeza, lo hiciste bien. Gracias. Ve al oeste por un rato. West. ¿No dejaste a Leguna a cargo allí? Recibí un informe recientemente. El mocoso está tratando de evitar hacer su parte. No muchos saben que me fui, pero si no muestro mi cara de vez en cuando, la gente comenzará a tener ideas. Necesito a alguien que sostenga el fuerte allí en mi ausencia. Este mocoso está siendo estúpido, lo harás por el momento. Así que todavía está amargado por eso, Ariko sonrió con dolor. Entendía bien a Leguna. El niño definitivamente todavía estaba enojado porque sus camaradas fueron usados como cebo. Eso no será un problema. ¿Cuánto necesitas que maneje? Todo, respondió Wayerlis mientras le arrojaba un medallón negro azulado a Aricos. Muestre esto y todos se alinearán. Hablaré con algo de sentido común con el mocoso. Entendido. Aricos guardó el medallón. Levantó la mirada hacia el presidente, sus palabras se atascaron en su garganta. Hablar libremente. ¿Por qué insistes en que el chico se haga cargo de la oficina? He observado al chico durante un tiempo. Es fuerte y talentoso, pero es inepto cuando se trata de planes y planes. Está lejos de ser un inepto. Los planes y estratagemas están en su sangre, es su naturaleza. Puede hacer cualquier cosa mientras sus compañeros estén involucrados. Además, todavía es joven, no tiene más remedio que aprender lo que le falta si quiere sobrevivir. Es un desperdicio usar todo un departamento para entrenar a un niño, ¿no es así? Aricos pensó mientras rodaba los ojos en silencio. Eso es todo. Ve a prepararte, te vas mañana. Como desees. Leguna dictó un hechizo poco después de que Ariko se fuera. La acústica de la habitación cambió y Wayerlis sonrió. Annie, fin del capítulo.